algunos problemitas técnicos. Vamos a dar comienzo ahora sí a evaluación de riesgos de alérgenos alimentarios, consulta de expertos FAO-OMS. María Cristina, te dejamos toda tuya la disertación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, subsanado este inconveniente, les voy a hablar fundamentalmente de lo que ha sido la consulta de expertos FAO-OMS sobre evaluación de riesgos de alérgenos alimentarios y cuáles son las implicancias a futuro para las regulaciones para el etiquetado de alérgenos a nivel mundial. Pero para poder contarles todo esto, vamos a hacer una breve introducción sobre las alergias alimentarias. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón por la cual se llegó a esta consulta? Bueno, no se sabe bien cuándo empezaron las alergias alimentarias en el mundo. Se supone que fue cuando aparecieron otro tipo de alergias, pero lo cierto es que los primeros casos clínicamente documentados sobre alergias alimentarias comenzaron a aparecer hace alrededor de 100 años. Pero lo cierto es que tanto la comunidad médica como las autoridades reglamentarias comenzaron a tomarse el problema seriamente recién hacia fines del año pasado, a partir de la década del 80. Los países que más se han ocupado de este tema y los países que van a la vanguardia en este tema y en muchísimos otros son los de la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Todos nosotros podemos sufrir reacciones tóxicas frente a un alimento, contaminación microbiana por químicos, etcétera, etcétera. Pero hay un grupo de personas más reducido que pueden sufrir una serie de reacciones adversas a los alimentos no tóxicas. Estas reacciones no tóxicas las podemos dividir en no alérgicas, o sea, no mediadas por el sistema inmune, que se conocen con el nombre de intolerancias. Ejemplos, por ejemplo, la más conocida, una intolerancia metabólica, es la intolerancia a la lactosa, y después hay un montón de reacciones idiosincráticas que ocurren por mecanismos que no están del todo dilucidados, que son, por ejemplo, algunas reacciones que tienen personas a determinados aditivos como el glutamato, los sulfitos, colorantes sintéticos. Y después están las reacciones no tóxicas mediadas por el sistema inmune, que son las reacciones alérgicas. Hay muchos tipos distintos de reacciones adversas a alimentos. Yo me voy a centrar en dos, que son las no mediadas por inmunoglobulina E. El ejemplo más común, más estudiado, más conocido es la enfermedad celíaca, y las mediadas por inmunoglobulina E, que se conocen con el nombre de reacciones de hipersensibilidad inmediata. Estas reacciones de hipersensibilidad inmediata constituyen una respuesta anormal de nuestro sistema inmunológico a determinados componentes de los alimentos. Estos componentes son proteínas generalmente. Se caracterizan por tres cosas fundamentales. Los umbrales para que ocurra la reacción alérgica son muy bajos. Se necesita muy poca cantidad de alérgeno para que un individuo sufra la reacción. La respuesta, como su nombre lo indica, es inmediata y en determinadas circunstancias la reacción puede ser sistémica, es decir, están involucrados dos o más sistemas de nuestro organismo y esta persona entra en shock anafiláctico y entra en riesgo de muerte. Por eso son tan importantes estas reacciones de hipersensibilidad inmediata. A finales de los 80 se comenzó a hablar de los grandes ocho, que son los alimentos responsables de más del 90% de las alergias que ocurrían en ese entonces, y en realidad son mucho más que 8, porque son leche, huevos, pescado, crustáceos, maní, soja, frutos secos y trigo. Cuando hablamos de pescado, de crustáceos y de frutos secos, estamos hablando de
un montón de alimentos más, ¿sí? O sea que son los grandes 8 más todos los pescados, crustáceos, frutos secos involucrados. Hay una norma del Códex Alimentario, que es la norma general para el etiquetado de alimentos preenvasados, que se publicó por primera vez en 1985 y después fue enmendada muchísimas veces. Y esta norma nos dice qué es lo que obligatoriamente tiene que aparecer en las etiquetas de los alimentos. Esta es una de las normas más homologadas del Códex, es decir, la mayor parte de los países miembros del Códex siguen esta norma. Y bueno, todo esto tiene que aparecer en las etiquetas de los alimentos, pero el hecho en que en la lista de ingredientes aparezcan absolutamente todos los ingredientes presentes en el alimento, independientemente de la cantidad en que estén presentes, es fundamental para los consumidores alérgicos. Es por esto que en la reunión a nivel mundial del Códex de Etiquetado de Alimentos del año 1993, o sea, hace 30 años, Noruega, Finlandia, Islandia y Suecia pidieron que se comience un trabajo nuevo para ver qué alimentos, por los datos que se tenía en ese entonces, datos epidemiológicos de alergia a alimentos, había que declarar siempre en las etiquetas de los alimentos. Eso hizo que en 1995 la FAO y la OMS llamaran a la primer consulta técnica a nivel mundial de expertos en alergias alimentarias para elaborar criterios con base científica, con los datos que se tenían en ese entonces, de qué alimentos deberían declararse siempre en las etiquetas de los alimentos, qué ingredientes. Eso llevó, luego de 4 años, o sea, como ven, los periodos son largos de modificar normas, siempre es así, no se modifican de un día para otro, luego de discutir esta norma en el comité. Esta norma fue enmendada en el año 1999, lo fundamental que se le agregó y que se tuvo en cuenta es que no solo se tuvieron en ese entonces en cuenta las reacciones no mediadas por IgE y las mediadas por IgE, la enfermedad celíaca y las reacciones de enfermedad de hipersensibilidad inmediata, sino que también se tuvieron en cuenta los sulfitos, porque los sulfitos no son proteínas, no producen una reacción en nuestro organismo antígeno-anticuerpo, pero por mecanismos bastante complejos pueden llegar a producir un shock anafiláctico en personas asmáticas. Entonces también se tuvieron en cuenta los sulfitos. Se modificó la norma, fundamentalmente se agregó este artículo que dice que se ha comprobado que los siguientes alimentos e ingredientes causan hipersensibilidad y deberán declararse siempre como tales: cereales que contienen gluten, crustáceos, huevos, pescado, maní, soja, leche, frutos secos y los productos derivados, y los sulfitos se agregaron y fueron los únicos que desde de entrada tuvieron un umbral que es de 10 partes por millón o más hay que declarar sulfitos. En realidad se puso esto porque era el límite de cuantificación del método AOAC utilizado para determinar sulfitos en ese momento. Bueno, la norma del Códex entró en vigencia, muchísimos países tomaron esta norma del Códex, otros la modificaron, como ahora vamos a ver, y surgieron distintas legislaciones a principios de este siglo en el mundo sobre etiquetado de alérgenos. Abuelo de pájaro en América Latina, Argentina, Brasil, Colombia, los países que forman el COMIECO de América Central, Chile, México, Paraguay y Venezuela, resoluciones, regulaciones para el etiquetado de alérgenos, todos siguen la lista del Códex, salvo Brasil, que sacó sulfitos y puso en látex. En ningún país hay umbrales
establecidos de América Latina, y algunos países tienen excepciones para algunos ingredientes derivados de los alimentos alergénicos de los grandes 8 que no tienen restos de proteínas alergénicas. Si vamos a los países de punta en el mundo en el tema de alérgenos, vemos que si bien siguen la lista del Códex, han agregado a la lista del Códex semillas de sésamo, mostaza, lupinos, moluscos, apio. ¿Por qué? Porque de ahí surgen los datos que ahora vamos a ver enseguida sobre epidemiología a reacciones alérgicas. Entonces ellos tienen datos y pudieron agregar otros a la lista. En cuanto a los umbrales, bueno, Japón, como ven, sí tomó algunos del Códex, no están todos. Fue el único país junto con Suiza que pusieron umbrales por debajo de los cuales no es necesario declarar la presencia de estos alérgenos, y algunos países tienen excepciones y otros no. Bueno, a lo largo de los años de haber regulaciones para el etiquetado de alérgenos en todo el mundo, surgieron temas que había que resolver, o temas preocupantes a nivel mundial. El primer tema es el etiquetado precautorio. ¿Qué es el etiquetado precautorio? Es una declaración que usan los fabricantes en las etiquetas de alimentos que indica la presencia potencial y no intencional de un alérgeno, es decir, un alérgeno con lo que se llama contacto cruzado aparece en un alimento que no lo debería contener. Ese es un tema crucial. Otros temas cruciales, bueno, como vimos recién, distintos países declaran distintos alérgenos. Algunos países tienen excepciones, otros no. Solo 2 países en el mundo tienen umbrales. Entonces, ¿qué cambió en estos 20 años desde que apareció la norma del Códex hasta ahora? Desde que existen regulaciones para el etiquetado de alérgenos hasta ahora. En primer lugar, hubo muchos avances en las metodologías de detección de alérgenos en alimentos. Hay a su vez muchísima más conciencia sobre lo que es la alergia alimentaria por parte de todos los actores involucrados. Hay una mejor comprensión de los mecanismos por los cuales suceden estos tipos de alergia. Hay muchas mejores herramientas de diagnóstico, con lo cual hay muchos más datos epidemiológicos sobre alergias alimentarias, y se perfeccionaron bastante las evaluaciones de riesgo para alérgenos en alimentos, lo cual es bastante complejo adaptar una evaluación de riesgo a la evaluación de riesgos de alérgenos, pero no había habido hasta ahora un consenso sobre cómo realizar esta evaluación de riesgos. Por otro lado, se establecieron cuáles son los criterios que se deben tomar para seleccionar alérgenos prioritarios. Estos criterios son prevalencia, potencia y severidad. Ahora vamos a hablar de estos criterios, pero no había habido un consenso sobre cuál era la forma de aplicar estos criterios. Entonces sí, con estos antecedentes ahora pasamos a ver qué fue esta consulta de expertos de la FAO-OMS. El Comité del Códex sobre Etiquetado de los Alimentos y el Comité del Códex sobre Higiene de los Alimentos en el año 2019, el Comité del Códex sobre Higiene de los Alimentos elaboró una guía para la gestión de alérgenos para los fabricantes de alimentos, y es por eso que también está involucrada en el tema. Bueno, ¿qué vieron tanto el Comité del Códex de Etiquetado como el de Higiene? Que había una serie de temas, que son los que les conté recién, que estaban sin resolver y que causaban serios problemas tanto para los consumidores alérgicos como para las autoridades reglamentarias y también para la industria. Entonces, pidieron
ayuda a la FAO y a la OMS para ver si se podía solucionar todos estos problemas. Si había alimentos o ingredientes que se deben agregar o eliminar de la lista de los grandes 8, si se podían clarificar las agrupaciones de alimentos e ingredientes de la lista, crustáceos, frutos secos y pescados, si se pueden establecer umbrales, este tema para la industria es fundamental. Si algunos alimentos o ingredientes derivados de alimentos alergénicos se pueden exceptuar de la declaración obligatoria, y además pidieron orientación sobre el mejor uso, el uso correcto del etiquetado precautoria. Esto hizo a que la FAO y la OMS llamaran a una consulta de expertos a nivel mundial sobre evaluación de riesgos de alérgenos alimentarios. ¿En qué consistió este pedido? Por un lado, se convocó y se seleccionó a expertos en evaluación de riesgos a nivel mundial y por otro lado, se pidieron datos, información y datos relevantes sobre alérgenos alimentarios. Teniendo los expertos, teniendo los datos, se iba a hacer la reunión a nivel mundial de todos para resolver estos problemas. Se eligieron, no sé cuántos se presentaron, se eligieron 25 expertos entre científicos, reguladores, médicos, gestores de riesgos, tanto de la academia como del gobierno, como de la industria alimentaria. Si ustedes se fijan, de los 25 expertos, 21 expertos corresponden a los países que tienen todos los datos, porque esa es la realidad. De Argentina se seleccionaron 2, yo tuve la suerte de que se me seleccionaran junto con un colega que trabaja en el INTI, el doctor Gustavo Polenta, y luego uno de China, uno de Tailandia, y el resto son los que realmente son los expertos en este tema. Bueno, se iba a hacer una reunión mundial en la FAO, en Roma, pero ¿qué sucedió? Marzo del 2020, pandemia. Se hicieron una primera reunión virtual en diciembre del 2020 para revisar y validar la lista de alérgenos prioritarios. Se hizo una segunda reunión virtual en marzo del 21 para determinar umbrales. Se hizo una tercera reunión virtual en octubre del 21 para tratar el tema del etiquetado precautorio. Todas estas reuniones virtuales fueron reuniones virtuales de varias horas cada día, 15 días, 20 días, o sea que fue algo bastante denso estas reuniones. Y por último, ahí tuvimos el premio, se hizo la última reunión presencial en la FAO en noviembre del 2022 y se trataron las excepciones. Lo que se aplicó, lo que había que hacer era evaluación de riesgos. Ustedes saben que la evaluación de riesgos es una parte del análisis de riesgos, que es un planteamiento sistemático y disciplinado para tomar decisiones sobre la inocuidad de alimentos. Comprende la evaluación de riesgos, la gestión de riesgos y la comunicación de riesgos. La evaluación de riesgos es la que está basado en la ciencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Identificar el peligro, caracterizar el peligro, evaluar la exposición y de esta forma caracterizar el riesgo. En general, uno para identificar el peligro tiene que caracterizar la dosis respuesta, de ahí puede estimar una exposición aceptable, que es la ingesta diaria aceptable. Por otro lado, hay que evaluar la exposición, estimar la ingesta, o sea, cuánto se puede comer en un día de esa sustancia a la cual yo le estoy haciendo la evaluación de riesgo, y de ahí se compara la exposición aceptable con la ingesta que se supone diaria, y ahí se tiene caracterizado el riesgo. Lo que hay que ver si esa exposición es mayor, menor o igual que la aceptable. Si es mayor, es un riesgo.
Bueno, nosotros tenemos que trasladar esto a la evaluación de riesgos en alérgenos alimentarios. Y en este caso el tema es complicado porque las únicas herramientas, las únicas parámetros que se pueden medir y las fuentes de evidencia son ensayos clínicos que se hacen con personas alérgicas, ¿no? Identificar el peligro, qué tengo que tener, registros de reacciones alérgicas, caracterizar el peligro, tengo que tener estudios de provocación, estudios de prevalencia, y caracterizar la exposición tampoco es simple porque es la ingesta que, una sola ingesta, no es un promedio de lo que se come en el día, o sea, porque una persona alérgica al maní come un chocolate que tiene un resto de maní y ahí va a tener la reacción alérgica. O sea que es la cantidad consumida en cada ocasión. Esto es bastante diferente de lo que se hace en evaluación de riesgos para otros alimentos. Bueno, brevemente les voy a contar lo que fueron estas reuniones. La primera reunión virtual fue revisión y validación de la lista de alérgenos prioritarios del Códex mediante la evaluación de riesgos. Afortunadamente ya están publicados todos los resultados. Este es el primero. Están publicados, están en la página de la FAO y de la OMS. Allí está la dirección. Son muy extensos, más o menos son 200 páginas estas publicaciones. Yo voy a tratar de resumirles, digamos, todo. Cristina, también vos me las enviaste, así que yo después voy a ver si se las puedo adjuntar Dale, dale, a sí, los sí, yo archivos. termino la presentación y te la envío. Bueno, les voy a contar resumidamente todas las reuniones. En primer lugar, había que decidir qué alimentos se iban a considerar, qué tipo de reacciones adversas se iban a considerar. Este cuadro está en el libro, es mucho más complejo, es más o menos como lo que yo les conté. Lo único que se iba a considerar se decidió alergia mediada por IgE y enfermedad celíaca. ¿Está bien? O sea que si nos vamos a este cuadro, son estas dos las que se consideraban. No todas estas que no son reacciones inmunomediadas. Entonces, la primera recomendación es lo que les acabo de decir: solo los alimentos o ingredientes que causan hipersensibilidades inmunomediadas, como las alergias alimentadas mediadas por IgE y la enfermedad celíaca, deben incluirse en la lista del Códex. Se deben excluir alimentos o ingredientes como lactosa, sulfito y aditivos que causan intolerancias alimentarias perdón, en lugar de respuestas inmunomediadas. Luego que se estableció qué es lo que íbamos a hacer, había que establecer los criterios para selección de alérgenos prioritarios, que yo les dije que son prevalencia, potencia y severidad. ¿Qué es la prevalencia? La prevalencia es la proporción de una población definida que se sabe que ha experimentado una reacción alérgica adversa, una reacción adversa a los alimentos mediada por el sistema inmune. ¿Qué es la potencia? Es la cantidad de ingrediente alergénico que causa síntomas objetivos, ¿está bien? Y la severidad se considera cuán severa puede ser la reacción y según la Organización Mundial de Alergia, en 2020 determinó que una reacción alérgica grave es anafilaxia, es decir, cuando hay riesgo de muerte. Entonces, teniendo estos tres parámetros, teniendo todos los datos de todos los estudios que se habían hecho hasta el momento, todos los trabajos científicos publicados y otros no publicados que tenían, digamos, parte de los expertos de todos estos países, parte no todos, son los que han hecho todos estos estudios de prevalencia, potencia, severidad y todas las ensayos clínicos de provocación.
Se analizaron todos, con los datos que se tenían de todos estos alimentos de origen animal, cereales, frutas y vegetales, legumbres, semillas, frutos secos, se vieron todos los datos que se tenían sobre estos alimentos para tomar la decisión sobre cuáles eran los alérgenos prioritarios a nivel mundial, lo cual es importante tener en cuenta. Esto es a nivel mundial en la actualidad. Entonces, brevemente, cuando uno evalúa prevalencia, ¿qué tiene que considerar? Que los diseños de estudios tienen que tener en cuenta que la prevalencia varía según la persona, la edad, el lugar, el momento. Los estudios tienen que ser en una población no seleccionada y la población debe ser representativa respecto al género, la edad, la etnia. Este tema de que los estudios deben determinar la prevalencia en una población de estudio no seleccionada es muy importante. ¿Por qué? Porque, y ahí fue cuando había un montón de trabajos latinoamericanos en donde, por ejemplo, acá había publicado un trabajo de médicos del hospital italiano que habían estudiado, digamos, la prevalencia o sea, cuáles eran los alérgenos para los cuales, sobre todo los niños, se estudió para los niños alérgicos, cuáles eran los alérgenos prioritarios. Esos estudios no tienen validez porque se hicieron dentro del hospital, o sea, uno considera solo la población alérgica. Cuando se hacen estos estudios hay que considerar toda la población. Como ejemplo, les doy este ejemplo, que este es un instituto de investigación infantil de Murdoch. Se midió el riesgo de alergia en escolares de 10 a 14 años, pero se reclutaron 10.000 estudiantes y sus padres, que lo primero que hicieron fue responder a una encuesta sobre factores de estilo de vida, dieta, historial de alergias, y aquellos con una sospecha de alergia alimentaria fueron invitados a un hospital para realizar pruebas de diagnóstico. Es decir, es un ejemplo de lo que es hacer un estudio de prevalencia de alergias, tiene que ser a partir de una población abierta, no cerrada. Bueno, otra cosa que había que considerar para ver la prevalencia fue cuál fue el método de diagnóstico utilizado para diagnosticar alergia. Hay distintos métodos, hay distintos grados de calidad de los métodos, grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1, ¿qué es lo que mide? La prevalencia de reacciones adversas confirmadas utilizando lo que se llaman las herramientas estándar de oro, que son combinación de historia clínica, sensibilización a alimentos por la prueba cutánea y además de determinación de inmunoglobulina E total específica de un determinado alimento. Y además debe hacerse un ensayo de provocación alimentaria oral. Estos ensayos de provocación alimentaria oral es lo que se llama doble ciego placebo controlado. A un paciente que se sabe que es alérgico a algún alimento, va a una clínica, los estudios se hacen con control médico y se le van dando cantidades crecientes a intervalos regulares de tiempo del alimento al cual la persona es alérgica hasta que aparecen los primeros síntomas objetivos. Entonces ahí uno tiene determinado cuál es la dosis máxima que puede tolerar esta persona alérgica, o sea, estaría determinando de alguna manera el umbral individual a ese alérgeno. Eso sería el paquete, este es el paquete que tiene más valor para determinar prevalencia y también las otras cosas que vamos a ver. Después está el grado 2, en donde no se hace provocación alimentaria oral. El grado 3, donde tampoco se hace ninguna prueba, y, es decir, posible reacción adversa a alimentos autoinformada con los síntomas compatibles de una reacción alérgica, y el grado 3B es solamente posible reacción adversa a los alimentos autoinformada.
El enfoque que se adoptó para determinar prevalencia fue solamente evidencia grado 1 y grado 2, porque estos dos darían una prevalencia erróneamente alta, porque hay mucha gente que cree que es alérgica a algo, pero realmente no lo es. Bueno, por otro lado, la evaluación de los datos indica que hay distintas tasas de prevalencia en función del grupo etario. Eso creo que todos lo sabemos. Los niños son mucho más alérgicos que los adultos y eso entonces tiene mucho más peso cuando uno va a determinar prevalencia. Entonces, teniendo en cuenta, se considera la alergia, se la dividió la prevalencia para lactantes y niños pequeños, menores de 4 años, niños de 4 a 18 y adultos. Por otro lado, se dividió al mundo en las regiones del códex, por como estábamos determinando prevalencia a nivel mundial, había que ser equitativo en cuanto a las regiones, se consideraron estas regiones, los datos epidemiológicos que había en estas regiones, y con todo eso se utilizaron estas tablas con distintas casillas. Entonces los datos se dividieron según la edad y en 5 casillas: datos insuficientes, baja, muy baja, bajo, medio y alto. Luego esto se unió toda esa información en una matriz de decisión para determinar directamente prevalencia a nivel mundial. O sea, y los alimentos que caían en los 3 últimos, en el BIN 2, 3 o 4, son los alimentos que había que incluir en una lista de alérgenos prioritarios a nivel mundial. Esto está muy detallado en el libro con cada uno de los análisis para cada uno de los alimentos, y así fue como se determinó prevalencia. Luego se determinó la potencia. Les dije lo que era la potencia, es la cantidad de alérgeno necesario para que la persona tenga un síntoma objetivo. Y también aquí lo que se utiliza para poder determinar potencia son modelos de distribución de dosis de datos basados en datos positivos de provocación alimentaria oral, con estudios de dosis creciente, que es doble ciego, placebo controlada. Bueno, se hizo también en este caso una revisión exhaustiva de más de 80 publicaciones, y la potencia se distribuyó según los datos obtenidos en baja, media o alta, y la severidad también se hizo de la misma manera, o sea, considerando cuáles eran los alérgenos que podían causar anafilaxia, y también se clasificaron. Se hizo una revisión sistemática de todos los datos y se clasificaron los alérgenos en 4 grupos de acuerdo a una baja proporción de anafilaxia en todo el mundo, una alta proporción en una región, en una o dos regiones. Son más de 3, las 3 regiones del mundo. Con todos estos datos, lo que se hizo fue, se probaron distintas ponderaciones para los criterios de potencia, prevalencia y severidad, como verificación de la sensibilidad a diferentes valores de ponderación. Esto es bastante complicado, escapa a mi conocimiento. Había genios en estadística en esta reunión que fueron los que hicieron todas estas matrices y estas ponderaciones. Y bueno, se llegó a la segunda recomendación de alérgenos prioritarios a nivel mundial. ¿Quiénes quedaron? ¿Quiénes pasaron toda esta evaluación de riesgos? Bueno, cereales que contienen gluten, fíjense que posee trigo, centeno y cebada. No había datos suficientes para avena, crustáceos, huevos, pescado, leche, maní. Se agregó el sésamo como alérgeno prioritario a nivel mundial, y los frutos secos específicos: almendra, castañas de cajú, nuez pecan, avellana, pistacho y nuez.
La tercera recomendación es que debido a la falta de datos sobre prevalencia, severidad y o potencia, o debido al consumo regional de algunos alimentos, algunos de los alérgenos como trigo sarraceno, apio, lupino, mostaza, avena, soja y los frutos secos, nuez de Brasil, nuez macadamia y nuez de pino, no deben figurar como alérgenos prioritarios a nivel mundial, pero sí a nivel regional, como es el caso, por ejemplo, de Europa, que tiene datos para apio, lupino y mostaza, entonces puede seguir reglamentando para que sean de declaración obligatoria. En cuanto a la avena y la soja, no hay datos suficientes, por lo tanto, faltarían más datos, y lo mismo para los frutos secos específicos estos. En cuanto a los grupos de alimentos, los frutos se pudieron dividir estos frutos secos específicos: almendra, castaña de cayú, nuez pecan, avellana, pistacho y nuez. En cuanto al pescado, no se pudo discriminar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los datos de ensayos clínicos provienen del bacalao. El alérgeno principal es la parvalbúmina, pero este alérgeno también se encuentra en muchas otras especies de peces, o sea que si uno es alérgico al bacalao, es probable que sea alérgico también a otros peces, y lo mismo con los crustáceos. La mayoría de los datos que se tenían provenían del camarón. El alérgeno principal es la tropomiosina, que muestra muchos niveles de homología entre especies de crustáceos y es responsable de lo que se conoce con el nombre de alergia de reacción cruzada, o sea que no se pudo discriminar ni pescado ni crustáceos. Bueno, esta fue la primera reunión virtual, paso brevemente a la segunda reunión virtual. En esta segunda reunión virtual, lo que se trató de hacer es poner umbrales para los alérgenos prioritarios que habían quedado de la primera reunión. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? ¿Cuáles son los niveles de umbral para los alérgenos prioritarios por debajo de los cuales la mayoría de los consumidores alérgicos no sufrirían una reacción adversa? Para los alérgenos prioritarios, ¿cuáles son los métodos analíticos apropiados para analizar alimentos y superficies? Y esto es fundamental, porque si uno tiene que fijar un umbral para un alérgico, tiene que existir un método analítico robusto para poder cuantificarlo en el alimento o en las superficies. ¿Y cuáles deberían ser los criterios mínimos de desempeño justamente para estos diferentes métodos analíticos? Bueno, este es el reporte de esta segunda reunión. Esta segunda reunión fue terriblemente densa, pesada desde el punto de vista químico y estadístico. Bueno, esto es un resumen de todo lo que se hizo en esta reunión. Por empezar, definir cuál es la definición y el alcance del umbral, enfoque para establecer umbrales, objetivos de inocuidad, selección de los objetivos de inocuidad, selección de las fuentes de datos para dosis de referencia y análisis de los datos, caracterización del peligro, que significa impacto en la salud al diferir, porque los datos se pueden trabajar para diferentes niveles de provocación. Tenemos ED01, ED01, ED05, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que se va a cubrir el 99% de la población, ese umbral va a ser seguro, ese umbral va a ser seguro para el 95% de la población, etcétera. Y después había que ver si existen las capacidades analíticas de detección de alérgenos en relación con las potenciales dosis de provocación elegida. Luego había que definir la dosis de referencia para cada alérgeno de acuerdo a las dosis de provocación, y luego, si se podía, definir dosis de referencia grupales para distintos alérgenos que tengan la misma dosis de referencia. Bueno, lo que se hizo fue trabajar con
establecer las dosis de referencia para ED05. ¿Está bien? Porque si se tomaba 0,1 era demasiado, desde el punto de vista analítico era muy difícil de determinar. Hay toda una justificación científica de por qué se tomó AED05 y de allí se establecieron las dosis de referencia en miligramos de proteína, y con esas dosis de referencia uno puede determinar el nivel de acción, es decir, transformar estas dosis de referencia en miligramos de proteína total por kilo de alimento. Para esto hay que basarse en la información de consumo, de ingesta única de ese alimento, no ingesta diaria, ¿sí? Bueno, después de todo este trabajo surgieron estas recomendaciones. Estas son los miligramos de proteína total de la fuente alergénico. Estos serían los umbrales para estos alérgenos prioritarios, ¿sí? Y esta fue la segunda reunión. En la tercera reunión, esta fue un poco más liviana, fue la revisión y evaluación de la evidencia en apoyo del etiquetado precautorio. Este es el resultado de la reunión. Y bueno, ¿a qué se concluyó luego de varias horas, días de Zoom, de discusión? El etiquetado precautorio basado en un programa integral de gestión de riesgos de alérgenos e implementado utilizando una única declaración de advertencia clara e inequívoca es una estrategia efectiva para proteger a los consumidores de la presencia no intencional de alérgenos. En la actualidad, ¿qué pasa? El uso actual del etiquetado precautorio es voluntario y a menudo no forma parte de un proceso estandarizado de evaluación de riesgos. Antes de continuar, les digo, en el mundo todos usan etiquetado precautorio, pero no está reglamentado prácticamente en ningún país del mundo. O sea, la legislación no dice nada sobre el uso del etiquetado precautorio o da algunas recomendaciones. En cambio, nosotros acá en la Argentina tenemos la gran ventaja de que el uso del etiquetado precautorio está en el Código Alimentario Argentino, en el artículo 225 séptimo, que es la declaración de alérgenos, y no solo que está reglamentado, sino que también está la frase que se tiene que usar. En nuestro país hay que usar contiene para declarar a los alérgenos presentes y puede contener para declarar alérgenos que pueden estar presentes por contacto cruzado. Realmente eso es una gran ventaja, porque el hecho de que o sea, que sea voluntario, hace que haya una aplicación no uniforme y indiscriminada del etiquetado precautorio y haya frases diferentes en distintas regulaciones o una ausencia inapropiada. Esto hace que la comunicación, la parte final del análisis de riesgo, la comunicación del riesgo, sea deficiente y haya una mala interpretación por parte de los consumidores alérgicos. ¿Y esto a qué lleva? A que haya una reducción de la confianza del consumidor en el etiquetado precautorio, que muchas veces no lo crea, o sea que está en riesgo, y hay casos comprobados, está en riesgo la salud del consumidor alérgico. No le hace caso al etiquetado precautorio, come el alimento, le da una reacción alérgica, o al revés, no hay etiquetado precautorio y está presente el alérgeno que no debería estar. Estos son todos los distintas frases que se utilizan en el mundo. Todas dicen lo mismo, o sea, todas puede contener trazas de, no apto para alérgicos a, puede estar presente, todas son distintas, pero todos implican lo mismo. Para el que pone la frase sabe lo que quiere decir, pero para el consumidor alérgico piensan que es distinto. Por ejemplo, si dice puede contener o puede contener trazas,
piensa que este tiene más alérgeno que este porque son trazas, entonces a este lo va a comer y a este no, por ejemplo. Bueno, estos son ejemplos de distintas etiquetas a nivel mundial, elaborado en un equipo que procesa manileche, hecho en una fábrica que usa frutos secos, no apto para alérgicos a frutos secos, puede contener trazas de leche, no apto para, o sea, todas son distintas, todas quieren decir lo mismo. En cambio, en nuestro país está mucho más ordenado, contiene derivados de trigo y soja, puede contener leche, contiene maní, puede contener almendras, sulfitos, castañas de cajú y almendras, castañas de callo y sulfitos, contiene leche, contiene leche. O sea, acá está, tenemos parte del problema resuelto. Entonces, lo que se recomendó sobre esto es que, bueno, en primer lugar, la seguridad de los consumidores alérgicos es una responsabilidad compartida de todas las partes interesadas. La decisión de usar o no un etiquetado precautorio debe ser parte de un marco regulatorio que requiera que los fabricantes de alimentos usen el etiquetado precautorio solo cuando la presencia no intencional de alérgenos excede la dosis de referencia. Y la decisión de usar o no el etiquetado precautorio debe basarse en que en la identificación de peligros y caracterización de los riesgos. Hay un montón de herramientas a nivel mundial, como es el Código de Prácticas de Gestión de Alérgenos del Comité de Higiene, buenas prácticas de fabricación prácticamente en todo el mundo son obligatorias y HACCP también está muy difundido en el mundo, o sea, cualquiera sea en mi estado de fábrica, yo puedo incorporar el análisis de riesgos de la presencia no intencional de alérgenos porque tengo todas las herramientas a mi alcance. Y bueno, y solo se debe utilizar en aquellas situaciones en las que no se puede prevenir la presencia no intencional de alérgenos y puede resultar en una exposición superior a la dosis de referencia. Por otra parte, se recomienda también que la presentación del etiquetado precautorio al consumidor debe ser simple, clara, inequívoca y no falsa ni engañosa. Lo que se recomienda es que se use una sola frase armonizada a nivel mundial y esa frase la tiene que determinar el Comité del Códex de Etiquetado de Alimentos, ¿sí? Bueno, y la última reunión presencial, que fue en noviembre de 22, se discutieron excepciones. La semana pasada se publicó el último libro de las reuniones, así que bueno, tienen suerte. Tienen los 4 libros a su disposición. Cuando hablamos de excepciones, les dije que había distintos países que tenían excepciones, pero los países que tienen excepciones son todas distintas. Estados Unidos y Canadá exceptúan los aceites altamente refinados. Australia y Nueva Zelanda exceptúan cereales que contienen gluten, excepto jarabes de glucosa, pescado, excepto gelatina de pescado, leche, excepto lactosuero, soja, excepto aceite de soja refinado, frutos secos, excepto coco. Si vamos a la Unión Europea, es la que tiene mayor cantidad de excepciones, que son estas que están acá. Si vamos a América Latina, bueno, Argentina y Paraguay tomaron las excepciones de la Unión Europea. México solo tiene aceite de soja y Chile tiene algunas excepciones. Entonces, el objetivo de la reunión fue evaluar si determinados alimentos e ingredientes, como los alimentos e ingredientes altamente refinados que derivan de cualquiera de los alimentos de la lista de alimentos alergénicos prioritarios, podrían quedar exentos de declaración obligatoria. El propósito fue establecer un marco para evaluar las excepciones de etiquetado para los derivados de alimentos alergénicos y para lograr esto lo que se hizo fue, se desarrolló un diagrama de flujo. Ese diagrama de flujo se probó contra derivados de alérgenos previamente exceptuados en
estas excepciones que les mostré reglamentarias, y se encontró que es efectivo para la consideración de excepciones a futuro. Es efectivo, pero es complicado. O sea, ¿yo qué tengo que hacer? Primero tengo que describir el derivado proveniente de la fuente alergénica. Tengo que documentar los usos existentes del derivado y su inocuidad, caracterizar el derivado, proceso, pureza, cuantificación de proteína y su inocuidad, y luego especificar la descripción del uso previsto. El uso previsto, todo esto que hice acá, ¿muestran equivalencia a un producto derivado ya exento con un historial establecido de uso seguro? Sí. Entonces la evaluación se completa acá y la inocuidad está justificada. Si es no, tengo que hacer una evaluación de la exposición. ¿La exposición es igual o inferior a la exposición aceptable? Si es sí, bueno, la evaluación está completa y la inocuidad está justificada. Si es no, tengo que hacer una evaluación adicional. ¿Se redujo el proceso de producción, la alergenicidad o el nivel de proteínas alergénicas comparado con el material de origen? Si es sí, hay que cuantificar esta reducción y entonces si la exposición es igual o inferior a la exposición aceptable, entonces la evaluación está completa y está justificada la inocuidad, y si es no, se necesita una evaluación clínica. O sea, esto sería el diagrama de flujo de cómo trabajar con excepciones que, digamos, con una excepción que no está aceptada ni estudiada en ningún lugar del mundo, yo tengo que llegar a hacer una evaluación clínica si es para poder presentar esa excepción. Bueno, aquí terminamos con, digamos, la consulta FAOM, que como ven fue muy densa y complicada. Entonces, ahora para terminar, ¿qué implican esta consulta para la regulación mundial a futuro, para la industria a futuro, para los consumidores alérgicos a futuro? Bueno, informes los pidieron, digamos, estas reuniones fueron pedidas por el Comité del Códex de Etiquetado de Alimentos y el Comité del Códex de Higiene. Entonces, los informes finales de las consultas ya están en manos de los comités que pidieron esta consulta. Estos comités en la actualidad, el Comité de Etiquetado de Alimentos está estudiando, está trabajando en la modificación de la norma y el Comité de Higiene se va a reunir en mayo, creo, a nivel mundial y allí van a discutir. Una vez que discutan, van a modificar las normas de etiquetado y el código de prácticas. Una vez que estas normas estén modificadas, se van a publicar y una vez que se publiquen, los países miembros del Códex podrán adoptarlas o no. Esa es la realidad. Lo cierto es que les muestro lo que se está trabajando en el Comité del Códex. Esto es un anteproyecto de revisión. Esto todavía no está aprobado, sino que se está trabajando en esto, pero ya se incluyó, este es el documento borrador, ya se incluyó la lista del Códex con los alergenos prioritarios actualizados y también con respecto a los que quedaron fuera de los alérgenos, el trigo, el apio, avena, lupino, soja y estos frutos secos específicos, queda a criterio de la autoridad regulatoria si los introduce o no los, digamos, si los considera o no los considera, en base a qué, a los datos que se tienen regionalmente por país de prevalencia, potencia y severidad. En cuanto al sulfito, si bien salió de la lista porque no es alérgeno, se sigue, digamos, lo que propone el Códex es que siga declarándose cuando supere las 10 partes por millón. En cuanto
al tema del etiquetado precautorio se está trabajando en un anexo a la norma general del etiquetado precautorio, en donde esto se está trabajando por un grupo electrónico y se tienen en cuenta todas las recomendaciones que se hizo por parte del grupo de expertos. En cuanto al Comité del COEX sobre higiene de los alimentos, se reunió por última vez en diciembre del 2022 y como trabajo a futuro, consideran la consulta FAO-OMS, por lo tanto en la próxima reunión, se van a reunir en mayo del 2023, van a tener en cuenta los informes que se emitieron para modificar el Código de Prácticas de Gestión de Alérgenos. ¿Qué implica esto para la industria? ¿Qué ha implicado siempre las regulaciones y qué implican estos cambios que se van a producir? Bueno, la industria tiene que aplicar un plan de gestión de alérgenos, es decir, tiene que hacer análisis de riesgo. El análisis de riesgo, recuerdan, es evaluación de riesgos, gestión de riesgos, comunicación de los riesgos. ¿Cómo traduzco yo esto en una industria? ¿Qué significa evaluar el riesgo en una industria? Yo tengo que identificar los alérgenos presentes en mi planta de elaboración y cuáles son los procesos de elaboración en donde están involucrados estos alérgenos. ¿Dónde hay probabilidad de contacto cruzado? ¿Cómo se puede producir el contacto cruzado? O sea, tengo que hacer esta evaluación de riesgo fundamental para poder caracterizar el riesgo. Una vez que tengo caracterizado el riesgo, lo que tengo que hacer es gestionar ese riesgo. Tengo que prevenir el contacto cruzado, tengo que reducirlo y tengo que controlar que no se produzca contacto cruzado. Si no puedo reducir el riesgo, ahí sí, luego de haber hecho esta evaluación de riesgo y esta gestión de riesgo, lo voy a tener que informar mediante el uso del etiquetado precautorio. Bueno, yo creo que con esto ya terminé toda la charla. Espero no haberlos aburrido mucho porque es un tema bastante denso. Vamos a dejar de compartir. No sé si tienen preguntas. Chao. Muy buena la clase, la verdad que muy bien explicada. Bueno, Gracias a María. bueno, un placer. Espero que les sirva. No sé si alguien tenía alguna pregunta, o bueno, cualquier cosa, tienen mi mail en la presentación, yo ahora se la voy a mandar a Salas y la pueden tener todos ustedes. No sé si está, Milagros, ¿estás ahí? Porque yo veo que hay manos levantadas, pero no tengo acceso a poder
responderles. No sé, si tienen alguna pregunta, háganmela. Hay una reunión prevista para la prevalencia. A ver, ¿hay una reunión prevista para actualizar la prevalencia o es a medida que vayan surgiendo nuevas estadísticas locales que cada país modifica su legislación? Y es un tema porque para hacer prevalencia hay que invertir en hacer los estudios, digamos, los estudios con pacientes alérgicos. Ese es el tema, es muy caro. Por eso los países que tienen para invertir en investigación son los que tienen todos los estudios. Nosotros hace años tratamos de hacer acá un estudio de prevalencia, te hablamos con el Ministerio de Salud, pero bueno, no se llegó a nada, son carísimos, son muy caros y bueno, en la medida en que se ponga la plata para hacerlo y haya la intención de los distintos gobiernos para poder estudiar más a fondo estos alérgenos no prioritarios, harán. Yo pienso que de acá a 10 años habrán muchos, habrá muchos más estudios. Estoy leyendo, estoy bastante empapado en el tema al tener mi hija con alergia al derivado a la leche de vaca. No, sí es un tema y todavía sigue con la patología a los 14 años, lo cual generalmente la leche de vaca, de alergia a la leche, se puede perder. Pero bueno, no. El que tiene un familiar, un hijo o una hija o lo que sea con alergias alimentarias sabe lo que es vivir con las alergias alimentarias. Es terrible, ¿no? Es muy, muy terrible todos los cuidados que hay que tener. ¿Cuál es, acá está preguntando José Trejo, cuál es la alergia alimentaria más importante en Argentina? La leche. Siempre, o sea, ¿por qué? Porque el 8% de los niños a nivel mundial son alérgicos, o sea, es la tasa de prevalencia más alta de todo el mundo. Y el alérgeno más común, no solo acá en todo el mundo, es la leche. Exacto. Es así. Dice Agostina, tengo una duda, dice, los países que exceptúan algunos alimentos, ¿es porque en ese lugar geográfico no existen datos suficientes o porque la prevalencia, severidad o potencialidad no son relevantes? A ver, no, o sea, no te entiendo bien la pregunta si te referís a las excepciones o que sacan alérgenos de la lista. Si es que sacan alérgenos de la lista, en general, los que sacan alérgenos es porque no tienen, si ustedes se fijan en las regulaciones, cuáles son los países que más sacan o que ponen alérgenos que no están en la lista del Códex, son aquellos que tienen todos los datos a nivel país de prevalencia, potencia y severidad. En general los que se sacan no se ponen, como el caso de Europa, lupino, mostaza, apio, es porque tienen los datos de prevalencia, es así. Exacto. Bueno, a ver, acá preguntaban, con respecto al tema de la leche, Natacha pregunta, por más que sea deslactosada, ¿influye de igual manera al organismo? Sí, o sea, la intolerancia a la lactosa no tiene nada que ver con la alergia. La intolerancia a la lactosa se produce porque es una falla metabólica. Nosotros no tenemos lactasa, que es la enzima que desdobla la lactosa en glucosa y galactosa. Si le sacas la lactosa, queda la proteína. La proteína de la leche, varias proteínas de la leche son responsables de las reacciones de hipersensibilidad inmediata, independientemente de la presencia de lactosa o no. Muy bien. Bueno, no sé si hay otra consulta. Te comento, Cristina, que mi nombre es Analía, Milagro se tuvo que retirar, así que yo la estoy reemplazando. Por eso quedó un bachecito ahí justo. Sí, no hay problema. Te pido mil disculpas.
bueno, si no hay más consultas, podemos ir despidiendo a Cristina y agradecer obviamente su participación activa siempre en la Escuela de ASAL, siempre ella está disponible y siempre sus disertaciones nos aclaran muchísimo el tema de las dudas que tenemos con respecto a este tema, ¿no? Que es tan sensible para la comunidad. Te agradecemos, Cristina. No, por favor, como siempre, es un placer para mí. Bueno, agradecemos de todo corazón tu participación. Que tengan buenos días y buenos días, Cristina. Gracias. Buenos días. Saludos a todos.